persona que está conectada hoy escuchando esta conversación puede ser un activista por el acceso a la información para las personas. Así que esta conversación también es para que cada uno de ustedes tome un rol activo sobre el Tratado de Marrakech en sus países y en sus comunidades. Yo no sé si todos están al tanto sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la que muchos países de América Latina adhieren y que es uno de los pilares fundamentales del Tratado de Marrakech. La Convención fue aprobada en 2006 y es un instrumento amplio de derechos humanos que señala un cambio paradigmático en el enfoque de tratamiento de las personas con discapacidad. El Tratado de Marrakech se enmarca en la Convención bajo los principios de no discriminación, igualdad de oportunidades, accesibilidad, participación plena, efectiva en la sociedad, que se puede llamar el ejercicio de la dignidad. Ahora yo les pregunto, pensando en que todos ustedes, o al menos la mayoría de las personas que está conectada en estos momentos, trabajan en bibliotecas, son estudiantes o profesionales de bibliotecología, o están con las bibliotecas y los bibliotecarios. En sus instituciones, ¿cómo se llaman los servicios que brindan a las personas en sus comunidades? ¿Tienen servicios para invidentes, para discapacitados, para ciegos? Refresquen estos conceptos conmigo porque conozco muchas bibliotecas que tienen salas especiales con estos conceptos. Y estos conceptos están enmarcados dentro de uno de los modelos conceptuales de discapacidad, que pueden ser el modelo médico rehabilitador. Nosotros lo que vamos a tratar de trabajar, de conversar en esta charla, es cómo pasamos a conversar sobre esos servicios para que sean inclusivos y repensar el modelo que tienen nuestras bibliotecas, porque la labor misional de las bibliotecas es brindar acceso a la información para todas las personas. Entonces quizás sea un momento de replantear que los servicios estén dirigidos a todas las personas y no pensados para segmentos de personas pertenecientes a distintos colectivos. Cuando comunicamos, ¿cómo comunicamos desde los modelos de discapacidad? El modelo social de discapacidad habla de una construcción social de la discapacidad, es decir, la discriminación que ejercemos contra las personas con discapacidad está impuesta a través de las barreras sociales. No son las personas con discapacidad las que tienen dificultades de acceso, sino que atraviesan estas situaciones porque el diseño de la sociedad no está pensada para todas las personas. Nosotros, en el colectivo que conformamos en la sociedad, imponemos barreras que hacen difícil el tránsito y el ejercicio de una vida digna para todos. Cuando comunicamos, generalmente hablando de personas con discapacidad, hacemos referencia a que son especiales, a que tienen capacidades diferentes, a que son, con términos peyorativos, ciegos, discapacitados, disminuidos, invidentes, y la lista puede seguir. Entonces yo los invito, repasando esta diapositiva, para tratarlo con un poco de humor, a repasar que especiales pueden ser las pizzas, que atrasados vienen los colectivos, que capacidades diferentes tienen un balde o una taza, que angelitos hay en el cielo y enfermos en los hospitales, capacidades especiales tienen los superhéroes. Entonces, cuando comunicamos sobre personas con discapacidad, primero y antes que nada, son personas, como todas y todos. Desde este punto podemos repensar los servicios de referencia en nuestras unidades de información, los modelos de atención al usuario y el planeamiento también de nuestros productos y servicios. Yendo al Tratado de Marrakech, explicarles que es un tratado de propiedad intelectual que permite generar flexibilidades al derecho de autor para que personas con discapacidades que implican dificultades de acceso a la lectura puedan hacer ejercicio pleno de sus derechos. En este marco, los países pueden adherir, ratificar e implementar el tratado para ponerlo en vigencia. Muchos países en general firman, adhieren o ratifican, pero posteriormente dejan pendiente la implementación. Ese es un problema que atravesamos en toda nuestra región, muchas veces por una falta de comprensión sobre los tecnicismos en torno al tratado. Entonces, ¿qué significa firmar?
es la muestra de apoyo, el instrumento que establece la obligación jurídica vinculante de un país sobre el tratado en cuestión. Posteriormente tiene que adherir o ratificar, que representan un compromiso vinculante de acatar las disposiciones del tratado. Esto significa que posteriormente tienen la obligación de generar los cambios legislativos en materia de propiedad intelectual en sus países para que el tratado sea vinculante con las leyes de derecho de autor. La implementación, entonces, una vez que los países ratifican o adhieren, se da cuando se crean las excepciones locales al derecho de autor, excepciones en cuanto al concepto de los beneficiarios, al intercambio transfronterizo y a las bibliotecas como entidades autorizadas. En este camino es importante que nosotros hagamos mucha incidencia para que se comprenda en todos los países que todas las bibliotecas son entidades autorizadas. Sobre beneficiarios tenemos una cuestión particular. En general, el Tratado de Marrakech es comprendido para personas con discapacidad visual o dificultades de lectura que tengan que ver con baja visión. Y en realidad el enfoque es mucho más amplio que eso. Según el Tratado de Marrakech, personas ciegas que padezcan discapacidad visual o una dificultad para percibir o leer que no pueda corregirse para que permita un grado de visión sustancialmente equivalente al de una persona sin ese tipo de discapacidad o dificultad. Estamos hablando de equiparación de derechos. Y para quien es imposible leer material impreso en forma sustancialmente equivalente a la de una persona sin esa discapacidad o dificultad. Que no pueda de otra forma acceder por una discapacidad física, sostener o manipular un libro, centrar la vista. Y además se contemplan otros tipos de discapacidades que implican dificultades de acceso a la lectura. Entonces esto significa que están contempladas las discapacidades perceptivas, implica que también están contemplados, por ejemplo, las personas con discapacidad auditiva, y que no tenemos que centrarnos exclusivamente en la adopción de objetos digitales accesibles de lectura digital. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces pensamos el acceso a la información para personas con discapacidad trabajando sobre la digitalización de documentos con OCR. Y el alcance de los formatos accesibles es mucho más amplio. Tiene que ver también con repensar los modelos y formatos de producción, incluso también con las licencias de uso de estos objetos que estamos creando para satisfacer las necesidades de información de las personas que acuden a nuestras bibliotecas. Podemos involucrar la lectura fácil, el braille, los macrotipos, videolibros con lengua de señas. Hay múltiples formatos y en este sentido es muy interesante pensar que la accesibilidad es una respuesta a medida de las necesidades de las personas. No es una respuesta única, sino que tiene que ser una respuesta que se elabora en conjunto con las personas con discapacidad. Sus bibliotecas producen objetos digitales, cuentan con repositorios institucionales, realizan preservación, digitalizan libros. Si la respuesta es sí, ¿utilizan mecanismos de OCR para producir documentos accesibles? Si la respuesta es sí, ¿ponen a disposición esos documentos en sus comunidades como documentos inclusivos y hacen promoción para que todas las personas conozcan que pueden acceder a esta documentación? Yo estoy segura que muchos van a responder en alguna de todas estas preguntas que la respuesta es no. Entonces es una invitación a pensar cuando escaneamos documentos, cuando hacemos preservación digital, cuando generamos proyectos desde nuestras unidades de información, ¿a quiénes los destinamos? La respuesta genérica está destinada a la población de usuarios que acude a nuestra entidad. Ok, si segmentamos a nuestros usuarios estamos cometiendo un error, porque entonces los documentos que estamos produciendo no están llegando a todas las personas que pueden acudir a nuestra unidad de información. Sobre el concepto de entidades autorizadas,
Las bibliotecas, como proveedores de información a personas beneficiarias sin fines de lucro, califican como entidades autorizadas en el Tratado de Marrakech. Y es importante entonces que se entiendan que todos los tipos de bibliotecas, por eso mencioné también quienes estén trabajando con repositorios, independientemente sirvan solo a personas con discapacidad visual o de que cuenten con servicios o productos destinados a un cierto colectivo de personas con discapacidad, que se incluyan bibliotecas académicas, públicas, populares, etcétera, sean contempladas como entidades autorizadas por los órganos que regulan el tratado en sus países. Si no fuera así, se corre el riesgo de generar mecanismos de discriminación indirecta, porque es probable que el acceso a la información para personas con discapacidad no lleguen donde más se necesitan y donde las poblaciones más vulneradas están. Zonas rurales, poblaciones indígenas, personas en situación de vulnerabilidad. Las bibliotecas no solo somos un centro de acceso a la cultura y al conocimiento, sino que quizás tenemos que empezar a dejar de concebirnos como entidades de servicio para ser entendidas como entidades de acceso a derechos. Las bibliotecas son puerta de acceso a derechos, a múltiples derechos humanos de todas las personas. Entonces, mi pregunta amplia en algunos países que se encuentran en estos momentos pensando en generar mecanismos que impliquen restricciones para las entidades autorizadas, ¿cómo van a garantizar el acceso a la información para todas las personas en sus comunidades, sobre todo para aquellas a las que les es más difícil alcanzar sus derechos? En este sentido, las bibliotecas somos pilares de derecho. Nuestro deber es abogar por ser contempladas en toda su tipología como entidad autorizada en nuestras legislaciones de derecho de autor para poder alcanzar de múltiples maneras los servicios de información para todas las personas. Tenemos muchísimos desafíos por cumplir en este amplio camino, porque si ustedes se ponen a repasar, dijimos que el Tratado de Marrakech implica que nuestro país haya firmado, que nuestro país haya adherido o ratificado, es decir, que se haya comprometido a generar los cambios legislativos y que nuestro país efectivamente implemente, que designe un órgano que regule el repertorio nacional, que se trabaje sobre la conformación de políticas de información, que se gestione la implementación en conjunto con todos los actores involucrados, organizaciones de personas con discapacidad, entidades autorizadas, sector editorial, oficinas de propiedad intelectual. Si ese diálogo es conjunto, probablemente la implementación tienda a ser mucho más inclusiva para todas las personas. En algunos países, el alcance en el concepto de los beneficiarios es acotado. Por ejemplo, solo se determinan personas con discapacidad visual. En el caso de Argentina, nosotros tenemos actualmente una ley que contempla excepciones de uso local solo para personas con discapacidad visual y que no regula el intercambio transfronterizo. El actual proyecto de ley para implementar el tratado creo que sería un ejemplo regional a perseguir, a tener en cuenta, ampliar el alcance de beneficiarios también a personas con discapacidad auditiva, algo que no está contemplado en el tratado y que es sumamente importante para el acceso a la lectura en la primera infancia, sobre todo los mecanismos de narración oral, para que niñas y niños accedan a la lectura a través de la narración oral, por ejemplo, con el formato de videolibros con lengua de señas. Tenemos muchos desafíos entonces, porque habrán países que consideran el alcance amplio de beneficiarios y habrán países que no. El intercambio transfronterizo solo va a ser posible para aquellos países que estén en la misma línea legislativa en materia de alcance de beneficiarios. Entonces es nuestro deber, ¿qué podemos hacer? En principio, conocer nuestras legislaciones. Tenemos que analizar en nuestros países con qué excepciones al derecho de autor cuentan nuestras bibliotecas y las personas beneficiarias, personas con discapacidad, para hacer uso y acceso de materiales accesibles. Trabajar con todos los sectores involucrados,
para eliminar las percepciones negativas que se puedan tener con respecto al trabajo que se hace sobre el acceso a la información. Desde el Observatorio del Tratado de Marrakech en América Latina, hemos tenido la oportunidad de observar en algunos países el preconcepto establecido sobre el trabajo de las bibliotecas. A veces el sector editor tiene cierto temor con que las bibliotecas de pronto tengan una ventana abierta a violar o infringir leyes de derecho de autor en cuanto a la reproducción de bibliografía. Y sin embargo, nosotros explicamos que las bibliotecas son las primeras promotoras de las creaciones de sus autores, somos el resguardo, los pilares fundamentales para preservar esta información, somos los promotores de venta, los clientes, pero además también somos los garantes de acceso a la información a las personas con discapacidad y a toda nuestra comunidad. Si la información que está editada en formato impreso no se disponibiliza comercialmente en formatos accesibles, es justo que las personas con discapacidad puedan tener mecanismos de acceso, sea produciéndolo ellos mismos o sea a través de las entidades autorizadas que cuenten con los recursos y las capacidades para ello. Y justo cuando hablamos de recursos y capacidades para ello, también es interesante pensar en el preconcepto que se genera en pensar que es inaccesible o poco asequible producir documentos o bibliografía accesible. Esto teniendo en cuenta que muchas veces no se toma consideración de aquellas bibliotecas en contextos vulnerables, como poblaciones indígenas o rurales, o en situaciones de vulnerabilidad, con qué mecanismos pueden contar para brindar acceso a la información. Y en mecanismos, en situaciones de urgencia, el mecanismo puede ser un celular con acceso a Internet. Falta capacitación al respecto. Tenemos todo un desafío para pensar en cómo producir de forma efectiva y con la calidad necesaria para que el acceso a la lectura sea también cómodo y eficaz. Tenemos un desafío para ver cómo vamos a producir esto, pero está al alcance de nuestras manos, con la tecnología de punta o con lo más básico que tenemos a nuestro alcance. Por eso hoy también el acceso a las tecnologías de la información es acceso a derechos y las bibliotecas tenemos que hacerlo valer. En ese trabajar con todos los sectores hay que renovar el diálogo también, que invite a distintas organizaciones de personas con discapacidad para comprender cuáles son las necesidades de acceso a la información en el plano de los distintos tipos de discapacidades y también en las distintas edades, los perfiles de usuarios que podamos tener. Por ejemplo, pienso en usuarios que puedan ser personas con autismo, la necesidad de trabajar sobre lectura fácil, implementar mecanismos de lenguaje claro en nuestras bibliotecas, en cuanto desde lo más básico a señaléctica, no solo al acceso a la lectura en nuestras colecciones bibliográficas, sino desde que accedemos al edificio, que nuestra biblioteca sea un lugar que invite a la lectura. También es necesario trabajar sobre la producción de lectura en pictogramas. Tenemos un desafío importante y tenemos que salirnos de la tradición de digitalizar obras. Sí, digitalizar obras es de pronto el lugar más sencillo para comenzar a brindar acceso a derechos a la población. Pero nuestro desafío va a estar sin dudas en pensar cómo alcanzar a la mayor cantidad de personas posibles en nuestras unidades de información. Ya les comenté, tenemos que conocer nuestras legislaciones, tenemos que trabajar con los sectores, tenemos que dialogar con tomadores de decisión. Una vez que en nuestras comunidades entendemos qué es el Tratado de Marrakech, qué es el modelo social de discapacidad y cuál es la perspectiva sobre la que trabajamos en nuestras unidades de información, una vez que generamos el diálogo con los distintos sectores que componen el tratado, nos toca tomar diálogo con los tomadores de decisión en nuestros países. Hoy, la Biblioteca Nacional de Perú nos está dando lugar para poner en tema el Tratado de Marrakech. La Biblioteca Nacional de Perú seguramente sea el órgano que regule
el repertorio nacional en su país. Es una oportunidad hermosa para generar el diálogo y para de pronto pensar cómo se van a gestionar los mecanismos para implementar el tratado de forma efectiva en todo el país. Lo mismo sucede en distintos países, y no solo hablando con las bibliotecas nacionales como órganos de decisión, sino también con nuestras oficinas de propiedad intelectual, con aquellos órganos que van a estar a cargo de la elaboración y de la modificación de las legislaciones en derecho de autor, para que se puedan crear, producir y gestionar leyes inclusivas para todas las personas. Ese es el camino para abogar por una correcta implementación. Pero después de que se sustancien los cambios legislativos, tenemos más desafíos. Una vez que la ley se sanciona, tenemos el desafío de reglamentarla. Y son muchísimos los temas que convergen en la mirada del modelo social de discapacidad en el marco del Tratado de Marrakech, que incluso alcanzan el software. ¿Por qué digo esto? Porque en nuestras manos tienen los órganos que van a regular el tratado, la posibilidad de gestionar los repertorios nacionales, que van a ser los catálogos de acceso para las personas que puedan conocer qué está producido en formatos accesibles. Ese software que vamos a usar, ¿cuál va a ser? ¿Cuentan nuestras instituciones, nuestros países, con políticas de información que permitan trabajar con transparencia de datos, ciencia abierta, protección de datos? ¿Vamos a utilizar software privativo? ¿Vamos a usar software libre? ¿Vamos a hacer convenios con iniciativas regionales o internacionales para generar nuestros catálogos? Estas son preguntas abiertas que nos tienen que invitar a reflexionar, principalmente sobre la protección de los derechos de las personas con discapacidad en el marco del respeto a la privacidad. ¿Cómo vamos a hacer uso de sus datos personales? ¿Vamos a registrar a nuestros usuarios? ¿Vamos a registrar a nuestras entidades autorizadas? En mi humilde opinión, yo los alentaría a no hacer eso. Creo que no tiene que ser necesario generar registros. Sin embargo, si aún se hiciera eso, ¿qué uso se van a hacer de esos datos? Y si esos datos se trabajan con un software privativo o con algún organismo que produzca un catálogo regional, ¿hasta dónde se asegura la protección de datos o la cesión de datos para uso de investigación o para otros usos? En este sentido es importante pensar qué uso se va a hacer, por ejemplo, del consumo literario de las personas con discapacidad. Creo que es sumamente importante que aboguemos por respetar el derecho a la privacidad en la lectura de las personas con discapacidad. Creo que ceder estos datos puede reorientar estrategias de mercado que perjudiquen el corazón del Tratado de Marrakech, que es brindar acceso a la información a personas con discapacidades en el marco de la falta de producción de bibliografía accesible a nivel mundial. Tenemos muchísimas preguntas abiertas para trabajar en conjunto en la región, y también tenemos mucho por pensar cuando reflexionamos sobre la cantidad de países que han ratificado y la cantidad de países que implementan. Actualmente en América Latina solo implementan el Tratado de Marrakech Uruguay, Ecuador, Costa Rica y Guatemala. De estos 4 países todavía no hay un repertorio nacional informado. Prontamente será anunciado uno de los países en la publicación de su repertorio nacional, pero piensen en el mapa global, toda América Latina. Tenemos solo 4 países que están implementando y solo 2 países, que son Ecuador y Uruguay. Tenemos constancia y análisis de trabajo con sus comunidades y brindando acceso efectivo a la información para personas con discapacidad.
Y cuando nos ponemos a reflexionar un poco más profundo, tenemos América Latina, 4 países implementando, pero ninguno hizo hasta el momento un intercambio transfronterizo, que es una de las claves del tratado, porque se trata de cooperar y colaborar en compartir la producción accesible de nuestros países con otros países que implementan el tratado, para no duplicar trabajo, para efectivizar el acceso a la información y para poder compartir a nivel internacional el derecho de acceso de todas las personas. Esto en América Latina todavía está pendiente. Creo que nos tiene que llamar a la reflexión lo mucho que se ha avanzado desde que este tratado ha sido creado en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, hasta que ha sido ratificado en los países y en el tránsito que queda para que se implemente, que son muchos los países pendientes de implementación. Pero ¿qué va a pasar después de que implementemos? Porque sabemos de países que implementan y el acceso a la información para personas con discapacidad aún no es efectivo. Y quizás esto tenga que ver a veces con la falta de visión que tenemos sobre el modelo social de discapacidad. Muchas veces hablamos de los derechos de las personas con discapacidad y los países entienden que al haber implementado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tienen la obligación vinculante en implementar el Tratado de Marrakech, pero no se detienen a pensar a quiénes beneficia el tratado y con quiénes tienen que trabajar. Nada sobre nosotros, sin nosotros, dice el lema que moviliza la lucha de las personas con discapacidad a nivel mundial, y muchas veces vemos que hay leyes o caminos en implementación que son avanzados sin la participación de distintas organizaciones o sin la participación de todos los sectores que tienen que estar involucrados. Yo hago un llamado a repensar algo que nos tiene pensando mucho en estos momentos de pandemia, que es la empatía. Pensar en el otro para pensar en nosotros y poder trabajar desde ahí en la eliminación de las barreras que transitamos todas las personas. Trabajar para diseñar una sociedad, en este caso, de acceso a la lectura, que sea accesible para todas y todos. Habrán circunstancias en las que tendremos que repensar nuestros servicios porque ya están creados y vamos a implementar ajustes razonables. Y habrán circunstancias en las que tengamos la oportunidad de crear nuevos productos o servicios e implementar las estrategias del diseño universal para que nuestras iniciativas sean accesibles. Pero nada va a ser plenamente inclusivo si lo pensamos sin compartir. Entonces creo que es importante que podamos transitar el camino de acceso a la información para todas las personas en conjunto con todas las personas. Esta presentación es corta. En principio yo tenía pensado hacer una presentación de diapositivas que sea de fácil lectura, sencilla, minimalista, que pueda describir lo que estoy diciendo. Y esta es otra forma de pensar la accesibilidad cuando nos comunicamos, sobre todo en estos momentos de virtualidad, para que todas las personas que hoy nos están acompañando puedan practicar y sentir una presentación que sea inclusiva. Yo espero que también este sea un llamado a la empatía cuando producimos y comunicamos, no solo en cambiar los usos discursivos, sino también en pensar lo que producimos desde nuestra propia gestión. Les quiero agradecer muchísimo, les voy a dejar mis direcciones de contacto del Observatorio del Tratado de Marrakech en América Latina, tienen la dirección de internet, es redcdpd.net,
redcdpd@observatorio, nuestro correo electrónico que es redcdpd@gmail.com y mi cuenta de Twitter que es @bcorta_y_simón. Muchas gracias y quedo en las palabras de Rosa para esperar indicaciones. Muchísimas gracias, Virginia, de verdad, por esta tan importante información y que nos das en esta conferencia, no solamente para la comunidad de personas con discapacidad visual o discapacidad en general, sino para la comunidad bibliotecaria, para el público seguidor de esta charla, ¿no? Pues es muy necesario conocer para identificar y atender las necesidades de nuestros usuarios, de las personas que acuden a nuestros servicios bibliotecarios. Dentro del espectro de la discapacidad hay muchísima tipología. Cada persona tiene una necesidad diferente que va a variar de la una hacia la otra. Muy a pesar, tal vez, que puedan presentar la misma discapacidad, sus necesidades o características de acceso van a ser diversas y van a depender muchísimo, tal vez, de su historia como persona, de cuándo y cómo accedió o adquirió la discapacidad y otros factores más. Muchas veces se relaciona en este caso de la discapacidad visual al sistema braille, ¿no? Pero como acabas de mencionar en tu conferencia, has mencionado diversos y muchísimos formatos accesibles de lectura, no solamente para las personas con discapacidad visual, como son los formatos en sistema braille, los audiolibros, los libros digitales o los libros en macrotipo. Has mencionado también los libros en lectura fácil para personas con discapacidad cognitiva y los videolibros para las personas con discapacidad, en este caso auditiva, ¿no? En este sentido, el ideal de la comunidad con discapacidad visual o discapacidad en general es acceder en igualdad de oportunidades a la información, a la lectura o a una actividad tan simple que es la de leer un libro, ¿no? Estamos en camino y justamente el Tratado de Marrakech es una herramienta muy valiosa que nos va a permitir crear contenidos, pero sobre todo compartirlos, difundirlos y beneficiar el progreso de las comunidades con discapacidad o también de aquellas personas que tengan alguna dificultad para acceder al texto impreso, por lo cual te agradecemos la información que nos has compartido el día de hoy. Como se sabe, tenemos público que nos viene siguiendo a través de las redes sociales, así como a través de esta plataforma de Zoom, y quienes nos envían una serie de saludos y preguntas. Vamos a iniciar mencionando los saludos de personas, de seguidores desde la ciudad de Otusco, La Libertad, Tacna, Amazonas, Chachapoyas, Arequipa, Cajamarca, Puno, Cusco, Trujillo, Ica, Callao, entre otros, y también de algunas instituciones peruanas como el Instituto Paulo VI Perú del Callao, la Biblioteca Municipal José de San Martín de Ica, la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Trujillo, la Universidad Nacional del Altiplano en Puno, la Biblioteca Municipal de San Borja, la Biblioteca Escolar Gerardo Torres Sánchez de San Juan de Miraflores en Lima, la Biblioteca Municipal del Cusco Gustavo Pérez Ocampo, la Biblioteca del Distrito Mi Perú, la Biblioteca Municipal de Magdalena del Mar en Lima, la Biblioteca Escolar José Olaya Balandra de Contamana, Ica, la Biblioteca de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, la Biblioteca Municipal de Miraflores Ricardo Palma, la Biblioteca del ICTP Gilda Balivian Rosado de San Juan de Miraflores, la Universidad Nacional del Cusco, de la Biblioteca de Farmacia y Bioquímica, la Biblioteca Municipal de Jesús María Enrique López Albújar, la Biblioteca Municipal de Los Olivos y la Universidad Nacional de Educación La Cantuta. También tenemos unas preguntas iniciales y te las voy a leer a continuación. La primera de ellas dice así: la guía práctica para bibliotecarios para la implementación del Tratado de Marrakech, elaborada por IFLA, señala que las personas con discapacidad auditiva o personas con sordera no serían beneficiadas con el tratado. ¿Cómo se puede interpretar esto sabiendo que las personas sordas tienen dificultades para acceder al texto impreso, pues muchas no se encuentran alfabetizadas en lenguaje convencional, ya que hay una gran cantidad que tiene una discapacidad auditiva congénita, por lo que leer un libro para ellas es casi imposible?
Entonces, esta persona quiere, ¿no?, interpretar lo que dice la IFLA versus lo que nos otorga el Tratado de Marrakech. Bueno, ¿ahí me escuchan bien? Sí, sí, te escucho. Bien, es correcto, es correcto. De hecho, el Tratado de Marrakech no contempla personas con discapacidad auditiva. Sin embargo, en el artículo de beneficiarios indica otras discapacidades. Y eso es lo que le da la libertad a cada país de ampliar el alcance de beneficiarios en sus legislaciones. Eso es lo que les comentaba que sucedería en Argentina si se aprueba el proyecto de ley que está actualmente con media sanción, que amplía el alcance a personas con discapacidad auditiva, justamente atendiendo el derecho de acceso a la lectura, entre otros, como yo les señalé, en la primera infancia, donde las estrategias de narración oral equiparan derechos de acceso a la formación y a la educación de niñas y niños en igualdad de condiciones, con o sin discapacidad, para que la educación sea inclusiva y no se hable de integración o segregación o exclusión. Pero lamentablemente, al ser optativo, hay muchos países que no amplían su alcance. Entonces van a haber países, como el caso que estoy planteando de mi país, de Argentina, que regulen un alcance amplio de beneficiarios, pero que solo pueda hacer uso local de la excepción. ¿Por qué digo esto? Porque si un país hermano, como puede ser Perú, Chile, Colombia, en sus legislaciones de derecho de autor, cuando implementen el Tratado de Marrakech, no amplía el alcance de beneficiarios a personas con discapacidad auditiva, el intercambio transfronterizo, en ese caso particular, no va a ser posible. Entonces, como les decía, hay muchos claroscuros en este tema, y hay mucha falta de incidencia desde nuestro sector para mostrar la urgente necesidad de acceso a la información que tienen las distintas discapacidades que implican dificultades de acceso a la lectura convencional. Muy bien, Virginia. Tengo una segunda pregunta. Nos preguntan lo siguiente. ¿Conoce alguna experiencia exitosa de biblioteca o plataforma digital en cuanto a distribución o diseminación de obras accesibles para personas con discapacidad visual? Ay, no podía reiniciar el audio. Okay. Puedo hablar de ejemplos de catálogos para personas con discapacidad visual. El más conocido en América Latina es Tiflolibros. De hecho, si Argentina implementa el Tratado de Marrakech, distintos países en América Latina que implementen, incluso los que ya implementaron, como los que mencioné, Ecuador, Uruguay, Costa Rica y Guatemala, van a poder nutrirse de un gran catálogo de obras para el intercambio transfronterizo. Si tengo que hablar de ejemplos de catálogos, para mí el ejemplo hoy día de un catálogo accesible, no solo para personas con discapacidad visual, es el catálogo que mantiene Uruguay. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy les mencioné en preguntas abiertas pensar sobre qué se va a usar, si se va a usar software libre o software privativo. Y Uruguay marca el rumbo a seguir sin duda alguna. Usan algo que todos ustedes conocen, usan DSpace. Es un software para gestionar repositorios, por lo que permite trabajar con objetos digitales que se suben y posteriormente se descargan. Es software libre, por lo cual responde a la filosofía con la que las bibliotecas abogamos por trabajar, y además permite la restricción de acceso a usuario y contraseña. Es decir, que vamos a poder tener un catálogo referencial de solo consulta para todas las personas y de acceso al texto completo para aquellas personas que sean beneficiarias, porque tiene un sistema de candado que permite la seguridad de los objetos que se encuentran en la base de datos. Entonces, a nivel software, mi ejemplo es Uruguay. A nivel catálogo, sin duda alguna, a nivel regional, mi ejemplo es Argentina, pero tampoco podemos olvidar la Organización Nacional de Ciegos Españoles, la ONCE, que en España va a tener el catálogo más grande
del cual nos vamos a poder beneficiar en toda América Latina. Así es, Virginia. Continuamos con un segundo bloque de saludos. Tenemos saludos desde Piura, Argentina, Bulgaria, Buenos Aires, Argentina, Yanacancha, en Cerro de Pasco, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el Colegio Parroquial Pilco Marca de Huánuco, la Biblioteca de la Institución Educativa Santa Teresa, la Inmaculada en la Libertad. También saludos del extranjero, Guatemala, Argentina, Uruguay, México, Santa Elena, Ecuador, Colombia, Honduras, así como de instituciones internacionales como la Biblioteca de la Facultad de Artes y Diseño de la UNCUYO, Mendoza, Argentina, la Bibliotecaria de la Universidad Nacional de Colombia y de la Municipalidad de Quito, Ecuador. Asimismo, de Guatemala, Argentina, Uruguay, México, Santa Elena, Ecuador, Colombia y Honduras nuevamente. Y bueno, tenemos aquí una pregunta que nos acaban de hacer desde el chat Zoom. ¿Qué requisitos debe tener una institución para que pueda convertirse en entidad autorizada para implementar el Tratado de Marrakech? Si es una biblioteca, ninguno. La labor misional de las bibliotecas para la UNESCO es brindar acceso democrático a la información para todas las personas. Somos entidades autorizadas por nuestra propia razón de ser, por nuestra labor misional. Sí es cierto que hay en discusión en algunos países el establecimiento de requisitos en cuanto al recurso técnico tan difícil en nuestras regiones, tan difícil, y a la formación de recursos humanos. Yo hoy les decía que hacer un documento accesible está al alcance de un celular. Entonces podemos tener salvaguardas a los recursos técnicos, porque vivimos en América Latina y creatividad y empatía es nuestro segundo nombre. Pero también tenemos el deber de generar formación, capacitación continua, políticas de información. Tenemos que trabajar en red con nuestras bibliotecas a lo largo y ancho de nuestros países, para que los bibliotecarios, ahí donde más se necesitan, en esas bibliotecas que están alejadas, cuenten con los recursos básicos, con un kit básico de conocimiento sobre accesibilidad para personas con distintos tipos de discapacidades, que van desde que ingresan a la biblioteca y los recibimos en nuestros servicios de referencia. Van desde cómo iniciamos nuestro saludo, van desde reconocer ese modelo social para dejar de hablar de discapacitados y empezar a hablar de personas con discapacidad. Entonces, tenemos un gran desafío, pero las restricciones, los requisitos no deben ser una imposición para nuestro trabajo, porque si así lo fueran, estaríamos generando mecanismos de discriminación indirecta por motivo de discapacidad para el acceso a la información de personas con discapacidad. Y no estaríamos cumpliendo con el objetivo de base, que es garantizar el acceso. Si empezamos a implementar poniendo barreras, vamos a empezar mal. Muy bien, tenemos una pregunta más. Nos preguntan, en relación a la pregunta anterior, ¿una biblioteca puede convertirse en entidad autorizada a pesar que su país no haya iniciado aún el proceso de implementación del tratado? No. A ver, hoy les comenté que es importante en el plano local revisar nuestras legislaciones. Entonces yo les cuento el caso de Argentina. En Argentina nuestra ley de propiedad intelectual cuenta con una excepción local que permite producir acceso a la información para personas con discapacidad visual en el marco nacional. La ley habla de entidades autorizadas, pero no las define. Sin embargo, bibliotecas y organizaciones de personas con discapacidad que producen documentos accesibles, como el ejemplo que les di de Tiflo Libros, bajo la salvaguarda de producir documentos que consideran en sus
en sus encabezados o en alguna parte del documento unas leyendas de limitación de responsabilidad y consecuencias legales que pueden haber. Bajo esa salvaguarda, en el ámbito local, las bibliotecas pueden, es condicional, ser tenidas en cuenta como entidades autorizadas. En Argentina, siguiendo ciertos lineamientos, las bibliotecas son entidades autorizadas para la producción local de obras que alcancen a personas con discapacidad visual. Ahora, si una biblioteca en Argentina quiere hacer intercambio transfronterizo con una biblioteca en otro país, eso no está permitido en nuestra legislación de derecho de autor. Para eso es que el Tratado de Marrakech propone la regulación del intercambio transfronterizo. En países en los que el tratado se implementa, las bibliotecas no pueden ser tenidas en cuenta, deben ser tenidas en cuenta en todas sus tipologías como entidades autorizadas. Luego tenemos una pregunta, ¿cómo podemos hacer de las bibliotecas entidades más inclusivas? Creo que es importante pensar en redefinir nuestra propia visión de bibliotecas para dejar de ser un centro de servicios y convertirnos en un centro de derechos. Yo les vuelvo a invitar a pensar en el modelo social de discapacidad. Cuando pensamos con empatía y trabajamos para eliminar las barreras y que los productos sean y los servicios sean universales, sean para todas las personas, cuando nos paramos de ese enfoque, empezamos con un pequeño paso a hacer una biblioteca más inclusiva. Inclusiva desde que el bibliotecario recibe a sus usuarios y en cómo se comunica. Y también hay que tener toda una serie de elementos evaluativos, en ese caso más detallado, que complemente la arquitectura, la comunicación, la producción, el planeamiento de los productos y servicios, pero no pensándolo en el tipo de servicio que vamos a dar o orientándolo al perfil de usuario. Utilizo comillas para hablar de perfil de usuarios porque pienso que tenemos que dejar de catalogar a las personas para pensar en producir para todos. Creo que en ese sentido tenemos que replantear nuestros servicios, como les decía hoy al inicio de la charla. ¿Cuántas de sus bibliotecas tienen? Sala de invidentes, servicio para ciegos, documentos para disminuidos visuales. Y ninguna se ha proyectado hasta el momento en proponer esta biblioteca es inclusiva. Aquellas bibliotecas que hasta el momento no cuenten con ninguna medida de accesibilidad para personas con discapacidad tienen la oportunidad en sus manos de hacer un planeamiento de cero bajo el diseño universal y de incorporar conceptos, como les acabo de comentar, sobre la inclusión. En algún momento en el que ya no se hable de inclusión, sino que se practique, quizás podamos dejar de soñar con dejar de hablar de servicios para unos y pensemos servicios para todos, y ya no haya que hablar ni de bibliotecas para ciertos tipos de discapacidades, ni de bibliotecas inclusivas, sino bibliotecas, punto. El lugar donde brindamos acceso a la información para todas las personas. Así es, Virginia, justamente lo que tú mencionas de tener espacios más inclusivos o inclusivos diseñados para todo el tipo de público que se recibe, es algo que también, bueno, en el caso de Perú particularmente, se aprende en la práctica tal vez, o en entornos como este, encuentros, conferencias, charlas. Lamentablemente, dentro de las mallas curriculares de las escuelas de bibliotecología en este país, y yo sé que también en Latinoamérica, dentro de la formación inicial de los bibliotecólogos no se cuentan con cursos de atención a la diversidad o que mencionen legislación como el Tratado de Marrakech y otros que también existen que van a permitir la correcta y oportuna atención de las necesidades de las personas con discapacidad en general, visual, auditiva, cognitiva, motriz, etcétera. ¿Qué tan importante es incluir dentro de la formación de nosotros, los profesionales de la información, este tipo de cursos, de capacitaciones, y que una vez que vayamos al campo laboral, así como también aprendemos a atender a bibliotecas escolares,
en bibliotecas universitarias, a cubrir las necesidades de este tipo de usuarios, también sepamos conocer las necesidades de usuarios con algún tipo de dificultad o discapacidad y poder satisfacer sus necesidades de acuerdo a la diversidad incluso que hay dentro de la diversidad de este tipo de usuarios, como señalo. En principio, para completar un poco la pregunta anterior, creo que en nuestros servicios también nos debemos la responsabilidad de saber quién es nuestra comunidad y de preguntarle a nuestros usuarios si tienen alguna necesidad de información en particular, cómo tenemos que brindar esa información para poder cumplir con ese nada sobre nosotros sin nosotros. Y sobre lo que decís de capacitación es uno de los pilares fundamentales. Hoy día en la formación bibliotecológica regional, al menos de América Latina y el Caribe, hay muchos temas que no están en agenda con respecto a repensar la misión de las bibliotecas, a que brindamos acceso a la información para todas las personas, no para cierto tipo o para un segmento. Y de pronto ponemos de moda hablar de comunidades, distintos tipos de comunidades, no solo comunidad de personas con discapacidad. Entonces tenemos que volver al concepto, pero eso también tiene que ver con el modelo social de discapacidad, porque es una evolución en la historia de formación bibliotecológica que tiene que ver con el modelo médico rehabilitador. Nosotros mismos contemplamos a nuestros usuarios como personas con limitaciones y no como personas con barreras impuestas por la sociedad. Entonces esta es una oportunidad desde el modelo social de discapacidad para pensar en cómo desde la bibliotecología se pueden eliminar las barreras que transitan las personas con discapacidad. Detectando este faltante de formación a nivel regional es que el Observatorio del Tratado de Marrakech para América Latina se ha propuesto generar la diplomatura sobre el Tratado de Marrakech. Esta es una diplomatura que se encuentra actualmente en curso, en la que están participando bibliotecas nacionales, oficinas de derecho de autor, organizaciones de personas con discapacidad, activistas, asociaciones, bibliotecarios y personas beneficiarias. Destaco la participación de la Biblioteca Nacional de Perú en la diplomatura junto a otras bibliotecas nacionales. Y este es el camino que hay que seguir para trazar el lineamiento conjunto en la mejor implementación posible en nuestra región. La formación, la capacitación, el intercambio de saberes y problemáticas para poder hallar una respuesta conjunta. Y me permito compartirles pantalla, si me lo permitís, Rosa. Claro, claro que sí, adelante. En este faltante de formación, también nosotros estamos promoviendo ahora un curso específico para bibliotecas a través de la plataforma Aprender 3C, que es sobre el Tratado de Marrakech en América Latina, enfoque para las bibliotecas. Quienes se encuentren interesados en recibir más información sobre este curso, pueden enviar un correo a contacto@aprender3c.org. A mí me parece importante que se empiecen a generar este tipo de iniciativas en todos los países. Nosotros estamos tratando de reducir las brechas que se están atravesando, pero creo que el esfuerzo tiene que ser puesto en común, creo que este tema tiene que ser dialogado por todas las partes. Creo que tenemos que sentarnos juntos a deconstruir la discapacidad como concepto y entender que es una construcción social para volver a construirla y eliminar las barreras en conjunto. Este curso es sobre el Tratado de Marrakech, pero creo que a nivel regional nos falta formación en distintos aspectos que tienen que ver con los derechos de las personas con discapacidad y, en definitiva, con los derechos de todas las personas. Muy bien, Virginia. Gracias por la información que nos has proveído. Tenemos tres últimas preguntas, perdón. Dice, por ejemplo, ¿cómo ha sido la reacción de los tomadores de decisiones al decirles que el implementar salas para personas con discapacidad no es inclusión y que deberían cambiar ese concepto y no separarlos en una sala especial, sino más bien incluirlos con todos? Este es un diálogo permanente y no es sencillo. Y en mi caso particular solo puedo hablar por mi país en estos momentos. En Argentina hay muchas bibliotecas que trabajan desde hace muchísimos años brindando servicios para personas con discapacidad. Y
han transitado tantos años desde el inicio de su trabajo que no se han puesto a pensar en cómo surgieron. Entonces quizás la oportunidad para reconvertirse está ahora. Algunos pueden decir, y esa es una discusión que a veces sostenemos, que cambiar un cartel no es cambiar un servicio ni es garantizar nuevos derechos. Y sin embargo, yo sostengo que cambiar un cartel es el inicio para un cambio discursivo que nos permite practicar el modelo social de discapacidad y empezar a brindar acceso a la información desde los modelos de atención. No solo desde que la persona usuaria recibe el documento, sino desde que ingresa y es atendida. Creo que nos debemos poner el debate en agenda en todo el sector bibliotecario. Creo que hay ciertas cuestiones que a veces no son tenidas con la debida importancia que merecen, porque en muchas situaciones, lamentablemente, la discapacidad no es un tema prioritario en agenda. Entonces, nosotros tenemos que encontrar el argumento y mostrar la necesidad para demostrar que siempre fue prioridad, porque cada vez que no lo ponemos en agenda, estamos denostando derechos. Así es, Virginia. Y una última pregunta, a ver, es, ¿qué implementaciones claves aplicaría para mejorar los servicios bibliotecarios para usuarios con discapacidad? Yo creo que si yo estuviera a cargo de una biblioteca que puede repensar su concepción organizativa para comenzar un camino de inclusión, el primer y básico paso es encuestar a mi comunidad usuaria para detectar quiénes son personas con discapacidad e invitar a la comunidad con y sin discapacidad a una reunión abierta para pensar en conjunto cuáles son los productos y servicios que necesitamos para construir acceso a derechos para todas las personas. Vuelvo sobre la idea de nada sobre nosotros sin nosotros. Creo que es indispensable, más allá de las buenas intenciones, que podamos entender quienes tratamos de hacer incidencia en el tema o quienes somos activistas sobre acceso a la información, que no alcanza con proponer una idea, sino que hay que practicarla en conjunto y encontrar las respuestas y soluciones en ese conjunto. Y en ese camino nos vamos a encontrar con múltiples limitaciones, porque también tenemos que hacer una evaluación de lo que tenemos y de lo que es posible realizar, que en ese caso van a sopesar los ajustes razonables. Yo puedo mejorar la estructura de accesibilidad de mi biblioteca en términos arquitectónicos, con adaptación de mobiliario a bajo costo, midiendo los escritorios, viendo los espacios en las mesas, verificando que una silla de ruedas entre en la mesa, verificando los espacios entre las sillas, regulando las alturas. Puedo pensar en mostradores accesibles que tengan en cuenta la altura en la que vamos a tener nuestro sector de referencia. Puedo pensar en estrategias de señaléctica básica, con pictogramas, en puntos braille, en accesos específicos, por ejemplo, entrada o ascensores, en lugares donde es importante contar con información clave sobre conceptos como los servicios que se brindan y la estructura de acceso edilicio. Hay cuestiones que con una evaluación se pueden solventar de fácil manera, pero después van a haber cuestiones con las que nos vamos a encontrar con serias limitaciones técnico-económicas, de corte económico profundo, porque hay bibliotecas que incluso en estos momentos quizás no tengan acceso a Internet. Y esa va a ser una limitación muy grave. Van a haber bibliotecas que no brinden servicios tecnológicos a sus usuarios, que solo sean espacios de lectura. Y es difícil pensar el acceso a la información sin acceso a las tecnologías, porque yo les pregunto cómo producimos documentos accesibles si no tenemos una puerta de entrada a Internet. Hoy Internet es un derecho que tenemos que garantizar en nuestras comunidades. ¿Y cómo llega Internet a las poblaciones rurales? ¿Cuál es la conectividad?
qué equipos tecnológicos cuentan. Entonces, van a haber cosas que a nivel local vamos a poder resolver en nuestras bibliotecas, evaluando qué tenemos y qué nos falta. Pero sin duda van a haber cosas que requieren de decisión política. Así que el camino para empezar es en conjunto con las personas con discapacidad, pero es un primer paso únicamente. Así es, Virginia, y justamente en relación a lo que nos mencionaste previamente, de conocer un poco más acerca de estos temas, empaparnos, instruirnos para poder aplicar este conocimiento en los diversos servicios bibliotecarios en los cuales nuestros seguidores se desempeñan, nos solicitan cómo acceder a material acerca del tema de accesibilidad en línea, nos mencionan, ¿no? Alguna fuente, algún recurso donde podamos consultar información acerca de este tema y otros relacionados a la accesibilidad. Yo creo que quizás les podría alcanzar una serie de enlaces tras una breve evaluación que puedan ser publicados posteriormente por la Biblioteca Nacional de Perú, recordando que la accesibilidad es una construcción a la medida de las necesidades. Entonces, podemos hablar de distintos tipos de accesibilidad y no quisiera sesgar las recomendaciones que pueda dar. En principio van a poder, hoy les hablé de que yo traté de hacer un PowerPoint accesible. Entonces, en principio tienen criterios de accesibilidad para la producción escrita, para la producción en comunicación, para la gestión de bibliotecas accesibles, para la producción de documentos accesibles. En la diplomatura de Tratado de Marrakech, actualmente las docentes de Uruguay están trabajando con un kit básico de accesibilidad para producir documentos accesibles para personas con discapacidad visual. En Argentina tenemos organizaciones de lectura fácil y lenguaje claro que también trabajan produciendo guías y dan capacitaciones para generar documentos en lectura fácil. También hay organizaciones que trabajan sobre la producción de videolibros. Creo que es un tema sumamente amplio sobre el cual se puede hacer un relevamiento y generar un pequeño aporte colaborativo entre todos para compartir recursos. Sin dudas, si ustedes me lo permiten, yo podría alcanzarles alguna información que pueda ser publicada posteriormente y compartida con toda la comunidad. Claro, con todo gusto, Virginia, estamos en contacto en ese sentido. Y en este caso, el bloque de preguntas lo cerramos, ya no hay más preguntas, pero sí tenemos saludos de los seguidores, de las personas que nos vienen siguiendo a través de las redes sociales y también están conectadas en esta plataforma. Tenemos saludos de instituciones peruanas como la Red de Bibliotecas Escolares de Villa María del Triunfo, del Cono Sur de Lima, Perú, la Biblioteca UNSAC de Cusco, filial Canas, la Universidad Nacional Federico Villarreal, la Biblioteca Municipal José de San Martín de Ica, el Instituto Superior Tecnológico Manuel Seoane Corrales de San Juan del Lurigancho, Lima, la Biblioteca Plaza Bicentenario de la Municipalidad de La Molina, así como saludos del extranjero, la Universidad Católica de Honduras, la Biblioteca Regional de los Lagos, Puerto Montt, Chile, y la Biblioteca de Copán en México. Virginia, agradecemos profundamente tu participación el día de hoy. Me alegra mucho saber que el Tratado de Marrakech se viene implementando en los diversos países de Sudamérica. Y ya nos llegará el turno a Perú, esperamos que sea muy pronto. Y me alegra mucho haber moderado tu conferencia. Eres una colega a quien admiro y quien respeto por el trabajo que desarrolla y que se encuentra muy comprometida con el acceso y derecho a leer de las personas con discapacidad, así como con aquellas que tienen alguna dificultad para acceder a la lectura convencional y la difusión de ese tratado tan importante que es el Tratado de Marrakech. ¿Quisieras dar algunas palabras finales para concluir esta presentación? Sí, por favor. Estoy muy emocionada y agradecida por haber tenido esta oportunidad de llevar un poco de este mensaje que queremos dar desde el Observatorio del Tratado de Marrakech en América Latina. Creo que, como les dije al inicio, la cantidad de personas que están hoy conectadas son personas que tienen en sus manos el poder de generar pequeños cambios en sus comunidades. Entonces, me emociona mucho que podamos tener esta conversación.
A todas las personas de distintos países que se encuentren interesadas en saber en qué estado está la implementación, la ratificación o cómo pueden colaborar para realizar incidencia, por favor, envíen un correo a redcdpd@gmail.com, porque creo que también es una oportunidad para que pongamos en diálogo los mecanismos para trazar la implementación regional. Quiero volver a agradecer a Ezio Neira, a Rosa Facio, a Cristel Best y a Rosa Yataco, acá quien modera hoy, a todo el equipo de la Biblioteca Nacional de Perú. Estoy sumamente agradecida por este espacio y esta oportunidad. Me honra profundamente poder compartir con ustedes y espero que podamos encontrarnos en la lectura y en la garantía de derecho de acceso a la información para todas las personas en nuestra biblioteca. Les mando un gran abrazo y que todos se encuentren bien y fuertes en estos duros momentos que estamos atravesando en nuestros países. Muchísimas gracias nuevamente, Virginia, por acompañarnos el día de hoy en esta tan importante conferencia, la información valiosa que nos ha compartido, y de igual manera agradecemos a todas las personas que siguieron esta charla. Les recordamos que la Biblioteca Nacional del Perú desarrolla una programación cultural virtual atendiendo las necesidades de estos tiempos en los que debemos permanecer en casa. Todas las sesiones están siendo grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de la institución, Facebook, YouTube y nuestro podcast. Los esperamos en nuestra próxima sesión el miércoles 21 de septiembre, fecha donde Carola Martínez, de Argentina, desarrollará la ponencia titulada Los libros para niños, niñas y su lugar en la biblioteca. La tarea en la formación de lectoras y lectores. Gracias por su participación y buenas noches.